Y pues entramos entonces aquí a la presentación. Esta presentación como tal es una presentación que nos pone a nosotros sobre una situación particular, y es como les venía señalando hace un momento. El enfoque o el énfasis de intervención se ubica sobre la propuesta psicoeducativa, es decir, que nuestra manera de intervenir es una manera centrada exclusivamente sobre la intervención propiamente dicha, como proyecto psicoeducativo. ¿Eso qué significa? Que nosotros tomamos en cuenta aspectos psicológicos y tomamos en cuenta aspectos educativos, aspectos que nosotros vamos a direccionar desde la investigación. En ese sentido, yo los había invitado un poco como a revisar pues los videos que tenemos cargados de la clase del día lunes. Sin embargo, pienso que pueden surgir inquietudes al respecto. Entonces, voy es como a volver nuevamente como a retomar sobre el TDAH. Nosotros ya hemos hablado sobre que el TDAH pues tiene unas características que lo hacen un diagnóstico bastante complejo, que representa un desafío. ¿Por qué? Porque está sujetado a una etapa del desarrollo donde la dificultad atencional y la dificultad de hiperactividad, digamos que son dos elementos que están muy presentes en la vida de un niño. Y en ese sentido, entonces, decíamos que para poder nosotros diagnosticar un TDAH, necesitamos observar al niño con sus pares y que en ese sentido tiene para nosotros mayor tranquilidad y claridad el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se comportan niños de su edad. No los niños que yo tengo en mi casa o los niños que yo veo en el parque, sino que voy a observar a este niño con sus pares. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños, cuando se relacionan con otros niños en las instituciones educativas, son niños que provienen de contextos similares. Es decir, supongamos que está el jardín, son unos Tashlin que queda sobre la tercera por aquí por el barrio El Refugio. Entonces, normalmente los niños que van a asistir a ese jardín provienen de sectores cercanos a el refugio. Por lo tanto, podríamos pensar que en términos de características de comuna, características de, por ejemplo, si el padre trabaja o está presente o ausente dentro de la crianza, si, por ejemplo, hay normas claras dentro de esa crianza, si, por ejemplo, se da un reconocimiento al lugar del padre dentro de su norma, dentro de sus pautas, etcétera, si eso está, digamos, explícito dentro de la crianza del niño y si eso se comparte con otros niños de la misma comuna. Porque si yo voy a comparar a un niño que no tiene clara la norma, que el padre, digamos, es un poco ausente o es un padre que no convive con el niño, difícilmente, digamos que la norma, la pauta, digamos que va a estar estipulada. Y esa regulación la vamos a ver o la vamos a entender un poco como un desajuste atencional, un desajuste de hiperactividad. En ese sentido, es muy importante que nosotros observemos al niño con sus pares para mirar cuál es la pauta general, es decir, si este niño en comparación a su grupo de pares se comporta más desatento o se comporta más hiperactivo que su grupo de pares. Entonces, la norma o el referente va a ser su grupo de pares, no el grupo de pares que nosotros conocemos. Ah, un niño, los niños de 4 que yo conozco. Sí, es importante que nosotros entendamos eso porque eso también nos sirve de referente cuando estamos escuchando personas, cuando estamos recogiendo sus historias clínicas. Muchas veces estas personas nos dicen a nosotros cosas como el niño caminó muy rápido, caminó más rápido que su hermano y toman de referente al hermano como punto de corte, como punto de comparación. Pero nosotros sabemos que muchas veces ese no es el punto de comparación indicado. ¿Por qué? Porque si el hermano caminó a los 3 años y él está caminando a los 4 años, supongamos, o caminó a los, no sé, 2 años y 11 meses, pues caminó más rápido que su hermano, sí, pero eso no significa que no tenga un problema o una dificultad en el desarrollo motor. En ese sentido, el punto de comparación, eh, en casos de trastornos del desarrollo, alteraciones del desarrollo como autismo,
como trastornos del desarrollo del lenguaje o del desarrollo motor, necesitamos sí o sí, digamos, la literatura científica. En el caso de las dificultades atencionales e hiperactividad, es un desafío para nosotros debido a que muchas veces niños que quieren jugar, que quieren moverse, son leídos como niños que no se pueden quedar quietos. Entonces, la dificultad atencional o la dificultad de hiperactividad, entonces vamos a mirar que a nivel de atención, principalmente encontramos características más de orden cognitivo. Es decir, un niño con desorden atencional, estaríamos pensando en gran medida sobre alteraciones atencionales, alteraciones cognitivas más que comportamentales. ¿Bien? Pero cuando nos movemos a decir que hay hiperactividad, ya el asunto se torna más sobre un énfasis, no sobre una dificultad cognitiva, sino más bien sobre una dificultad comportamental. Por eso cuando decimos dificultad atencional con hiperactividad, tendríamos un niño que a nivel cognitivo y a nivel comportamental tiene unas características. Visto así, entonces nosotros diríamos, ¿por qué se pone para nosotros una dificultad el trastorno de atención e hiperactividad? Porque muchos de los niños que son diagnosticados como desórdenes atencionales o de hiperactividad, muchas veces no tienen esos trastornos. Entonces, ¿cuál es nuestra manera de poder saber si se tiene o no se tiene? Primer punto que habíamos subrayado anteriormente. Comparado con pares, este niño se comporta más desatento que su grupo de pares, o este niño se comporta más hiperactivo que su grupo de pares. Y en ese sentido, entonces, podemos utilizar escalas de observación, no solamente que nosotros observemos, sino que también podemos observar o pedirle al docente que nos indique lo que observa junto con el padre de familia. Pero más allá de eso, nosotros necesitamos entonces ese punto de corte, ese punto de referencia para decidir si eso no es un momento importante en el desarrollo. Decirle a un niño o a una niña que tiene un trastorno de la atención o de la hiperactividad. En ese sentido, entonces, primer punto, la comparación con otros es un punto de referente, pero también es importante que nosotros observemos al niño en actividades de recreo, o sea, actividades en las cuales el niño está disfrutando la actividad. Por ejemplo, jugar videojuegos. Por ejemplo, un juego de lleva o un juego de escondite o un juego, ¿vale? De ponchado, lo que sea, que esté muy feliz jugando y vamos a estar atentos durante esa interacción de juego a si el niño se mantiene atento a la norma del juego, a la regla en el juego. Y vamos a notar si el error que comete lo comete por una dificultad de atención o lo comete por una dificultad para mantener la actividad. Es decir, no me puedo salir de X lugar, o estamos jugando escondite y yo no me puedo quedar quieto y entonces me ven porque levanto la mano, porque me levanto, pero no me puedo quedar quieto, no puedo esperar, o tengo dificultades para esperar mi turno. En ese sentido, digamos que empezaríamos a pensar que es probable que este niño sí tenga una dificultad de atención o hiperactividad. Entonces, visto así, es muy importante que para nosotros como psicólogos sepamos que cuando tenemos que diagnosticar TDAH, o sea, si el motivo de remisión dice TDAH, valoración para diagnosticarlo, ¿vale? Para valorarlo, entonces nosotros tengamos aquí que indicar que necesitamos entonces hacer una observación de campo. No lo podemos hacer solo desde el consultorio, que normalmente eso es lo que nos pasa con la psiquiatría. El psiquiatra, digamos, valora al niño y formula de una vez el medicamento. La Ritalina, digamos que es uno de los medicamentos más típicos de utilización en casos de TDAH. Entonces, en esa perspectiva, digamos que utilizar la posibilidad que nos da la psicología de hacer observaciones, entrevistas,
para recoger esos datos que necesitamos para decir si este niño se está comportando de una manera mucho más exagerada para su edad, comparado con su grupo de pares. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un niño de una comuna muy vulnerable, donde los niños pasan mucho tiempo en la calle? Difícilmente la norma, la pauta, la regla, pues va a estar instaurada. Y entonces, pues prácticamente diríamos que todos estos niños tendrían dificultades atencionales y de hiperactividad cuando realmente nunca se les ha enseñado. Entonces, visto así, lo que estamos diciendo también es que la posibilidad de intervención, o sea, la propuesta psicoeducativa parte también de decir que la dificultad atencional, como función cognitiva, como atención propiamente dicha, es una función que se entrena con el tiempo, se pone en práctica. Y que si yo no la estimulo, si yo no la trabajo, pues es una función que va a estar débil, que cuando tenga que prestarle atención a algo por un periodo de tiempo, no voy a tener el músculo de la atención, por decirlo así, lo suficientemente fuerte como para cumplir con la demanda de la tarea. En ese orden de ideas, nos prendemos como psicólogos en una propuesta psicoeducativa de una organización del entorno, una organización de las actividades en las cuales el niño va a poder utilizar o poner en práctica la atención. ¿En qué sentido? Las tareas atencionales tienen una característica y es que elegimos un estímulo por encima de otro estímulo. Por lo tanto, hay muchas tareas en las cuales podríamos nosotros utilizarlo para poder decirle a un niño que preste atención. Ejemplo, si yo a un niño le digo, estamos hablando de cómo podemos utilizar lo que sabemos sobre el niño para apoyarnos en eso y poder hacer una intervención mucho mejor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sabemos que a este niño le gustan mucho los juegos de shooting, de disparos, entonces nosotros esa información que sabemos sobre el niño, ¿cómo la podríamos utilizar en un contexto de organización, de orientación y de intervención? Si nosotros vamos a hacer tareas de procesamiento de información visual, por ejemplo, vamos a identificar las semejanzas y diferencias en esta tarea. Si yo presento mi tarea como una tarea de vamos a encontrar semejanzas y diferencias, quizás sea leída un poco como algo aburrido, pero si yo la presento como si hacemos este ejercicio y además en ese ejercicio podemos tener semejanzas y diferencias de personajes de Fortnite, por ejemplo, de personajes que están dentro de los videojuegos de shooting y demás, o el que le guste jugar, y las utilizamos y trabajamos semejanzas y diferencias con personajes que son importantes para el niño, la disposición del niño para hacer la tarea, digamos que va a ser mucho mejor. Y si además yo puedo, supongamos que no tenga los personajes y puedo decirle al niño, mira, si practicamos, vas a ver cómo vas a mejorar en el juego. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diciendo aquí es que hay que orientar y hay que, de forma intencionada, organizar la actividad del niño. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva histórico-cultural, las funciones cognitivas existen afuera, no existen adentro. Es decir, que un niño que tiene dificultad atencional significa que en el exterior del niño hay dificultades para focalizar la atención. O sea, no hay una persona que oriente o que organice y que focalice el estímulo. Entonces, necesitamos enseñarle a las personas con las que este niño interactúa para que pueda brindarle esas pautas de focalización sobre una demanda puntual. En ese sentido, ustedes, por ejemplo, tienen un conjunto de ideas, de información, cuando empiezan a leer sobre una problemática particular. Entonces, ustedes tienen distintas problemáticas que quieren abordar, pero esas problemáticas a abordar muchas veces decimos, bueno, ¿sobre qué nos vamos a focalizar? Y es un problema nuevamente atencional, es un problema de, bueno, ¿qué es para nosotros el centro, el foco al que le queremos poner toda nuestra atención? Y en ese sentido, entonces, en esta problemática de dificultades atencionales es un desafío para nosotros porque no se presenta normalmente solita. Eh, entonces, he dicho muchas cosas, pero tratando como de hacer explícito lo más importante
desde mi punto de vista, de lo que significa el trastorno. Ahorita lo que voy a hacer es recapitular un poco lo que habíamos hablado en sesiones anteriores antes de que se fuera la luz. Si hay de pronto alguna inquietud, pregunta, pues me la hacen saber. Nosotros hasta el momento hemos subrayado la interacción con pares. ¿Dónde miramos la dificultad atencional o de hiperactividad? En la interacción con pares. Por lo tanto, todo nuestro foco de evaluación se centra en la conducta del niño en relación con otros niños. Ahí es donde vamos a poner el acento y lo vamos a tratar de buscar en diferentes escenarios, en la clase, en el recreo, jugando juega fútbol con sus compañeros, etcétera, en la clase, digamos, de educación física de la liga, del valle de microfútbol o de lo que haga el niño como tal. Entonces ahí también nosotros vamos a interactuar un poco con el profesor del niño, si lo nota desatento, distraído, si le toca repetir las instrucciones o no. Un poco sobre el énfasis de los criterios de diagnóstico. En el TDAH entonces decíamos que se presentaban este conjunto de problemáticas al mismo tiempo muchas veces, es decir, que un niño con TDAH normalmente también presenta dificultades de aprendizaje, trastornos del aprendizaje entendidos como la imposibilidad para leer, escribir, calcular sin que se esté presentando una discapacidad intelectual. Como les mencionaba hace un momento, la paciente que estoy en estos momentos atendiendo tiene un deterioro del desarrollo cognitivo leve y por lo tanto, por más dificultades de lectura, escritura y cálculo que pueda presentar, yo no podría decir que tiene dislexia o discalculia o disgrafía, porque lo que está de base es el trastorno del desarrollo cognitivo. Eso es el que va a primar por encima de todo. Entonces, un primer aspecto del trastorno del aprendizaje es haber descartado discapacidad intelectual. Lo que típicamente se le conoce como discapacidad intelectual sería lo que tendríamos que descartar. También se presentan problemas comportamentales. Entonces ahí vamos a tener oposicionistas desafiantes y normalmente lo que subrayábamos ahí en esa idea era que los oposicionistas desafiantes siempre van a presentar conductas de oposición y de desafío deliberado a la norma, más que nada con las personas que los cuidan, más que nada con ellos. Entonces en el caso de un niño con TDAH, puede pasar que el niño desafíe la norma, desafíe al que lo está orientando, al que lo está cuidando, no porque quiera ser oposicionista desafiante, ¿vale? Sino que puede deberse a que no entiende qué es lo que tiene que hacer, no entiende la instrucción. Es decir, cuando me están dando la instrucción, estoy en otro lado, me fui a otro lado o me focalicé en un aspecto de la tarea que no era relevante, le presté más atención a algo que no era en ese momento importante. Yo olvidé lo que tenía que hacer. Y es preferible, pues normalmente decir no quiero hacerlo a decir no puedo hacerlo. Entonces, reconocer que no puedo es mucho más difícil de llegar a ese punto de asumir que uno no puede. Asumirse que pues ve a los demás niños pares haciéndolo y a mí me cuesta tanto hacerlo. Entonces, prefiero decir no quiero hacerlo. Pero realmente no es que tenga un problema de comportamiento, pero sí es importante entonces que nosotros revisemos si la conducta, los problemas de comportamiento se pueden estar debiendo a una imposibilidad para comprender las instrucciones, para seguir la secuencia de instrucciones. Y aquí podríamos recuperar un poco la información que traemos, es decir, la de factores neuropsicológicos. Poder decir entonces que quizás los factores perceptivo-analíticos del análisis de la información visual puedan estar jugando un papel en términos de la diferenciación de las características esenciales de lo que veo y que no me permita entonces saber o discriminar izquierda, derecha, arriba y abajo, el antes del después. Bueno, pero en esencia, lo que estamos diciendo entonces es que en el TDAH puede presentarse también un problema de comportamiento, sea oposicionista desafiante o el problema de comportamiento general, que en últimas nos está indicando es el hecho de causar daño, causar dolor, causar mentir, robar,
ese tipo de aspectos, el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, las conductas, digamos, delictivas en la adolescencia pueden estarse presentando debido a esta imposibilidad para focalizarme en términos de, normalmente las tareas académicas requieren de la atención. Es decir, la atención se convierte en un dispositivo básico del aprendizaje. Aquí voy a compartirles pantalla un momento sobre, sobre los dispositivos básicos del aprendizaje. Los dispositivos básicos del aprendizaje. Entonces, dispositivos básicos del aprendizaje sería la DBA. Los dispositivos básicos del aprendizaje vamos a tomarlos en cuenta porque para nosotros, si estamos hablando de propuestas psicoeducativas, tenemos que entender que hay 4 elementos que tenemos que considerar dentro de nuestra propuesta psicoeducativa que pueden jugar a favor o en contra de nuestra propuesta psicoeducativa. Entonces, a veces lo vamos a encontrar en la literatura con otros términos, pero una base de aprendizaje o dispositivo básico de aprendizaje implicaría unas condiciones para que el aprendizaje se pueda dar. Entonces, vamos a mencionar esos cuatro elementos aquí en un momentito para que no se nos pase y quede mucho más claro por qué es importante hacer esa relación desde ahora. Y estamos hablando de la atención, ¿cierto? O sea, un trastorno de la atención, un trastorno de la hiperactividad, pero la atención se nos convierte en un dispositivo básico del aprendizaje. Entonces vamos a tomar el ejemplo de el perro de Pavlov, el condicionamiento clásico, ¿sí? Entonces en ese condicionamiento tenemos un perro y es un perro que ante un estímulo, saliva, y es cuando se le presenta un plato de comida, saliva, y ese estímulo digamos, a reemplazar por un estímulo neutro que, digamos, si yo veo, no sé, una campana o una luz, pues no necesariamente voy a salivar. Pero ¿qué pasa si veo la campana o suena la campana o hay una luz y viene acompañado de la comida? Va a empezar el perro a asociar dos estímulos, la comida con el estímulo neutro. Y entonces este nuevo estímulo pasa a ser un estímulo condicionado. Esa es la base, digamos, del condicionamiento. Es decir, que yo ya no necesito la comida y basta con que yo muestre la luz o muestre el sonido o muestre la campana para que el perro salive. Bien. Esa misma idea del condicionamiento, ese es uno de los principios del aprendizaje. Digamos, me doy cuenta que el perro aprendió cuando un estímulo que no tenía ninguna asociación pasa a tener una respuesta condicionada. O sea, el perro asoció que la campana se asocia con comida y lo aprendió. Ahora, ¿por qué es importante entonces y por qué decimos el concepto de atención es un dispositivo básico de ese aprendizaje? Es básico del aprendizaje porque el concepto como tal, diríamos, ¿qué pasaría si el perro tuviera una dificultad atencional? ¿Qué pasaría si el perro mm, no pudiera focalizar, digamos, la atención? Es decir, que cuando le presentamos una campana, él no está mirando la campana. Cuando le hacemos sonar la campana, el perro no escucha la campana. Que cuando el perro está en esos estímulos presentes, él está atento de los pies de la persona, atento de la mariposa que pasó, ¿vale? Entonces, la atención se convierte en un dispositivo básico del aprendizaje porque es necesario tener una respuesta eh, ante el estímulo. Es decir, que cuando se presente el estímulo, yo note el estímulo. ¿Listo? Es decir, que para que ustedes puedan aprender en últimas, necesitan focalizar su atención en mí en este momento. De lo contrario, va a ser muy difícil poder aprender. Ahora, este es un dispositivo básico del aprendizaje y la atención. Entonces, siempre pensarla en términos de si tenemos dificultad atencional, ¿por qué esto puede generar o causar problemáticas de la lectura, la escritura y el cálculo? Como trastornos del aprendizaje, imposibilidades para aprender. Ahora,
Esto para el nivel de la atención. Entonces, fíjense, un niño que tenga estas dificultades atencionales, si jugar con él, ¿cómo puede ser? Digamos que puede ser un poco difícil en términos de que le explicamos la instrucción y se le olvida la instrucción porque no estaba atento a escuchando la instrucción. Mientras yo le estaba explicando, él estaba pensando en otra cosa. Eh, ¿Vale? Entonces aquí tenemos como dispositivo básico la atención. Otro dispositivo básico del aprendizaje que acabo de mencionar también es la memoria. Entonces, volviendo al caso del perro, ¿qué pasaría si el perro olvida que se le presentó la taza de comida con la campana? Olvida la campana y recuerda la taza de comida, o viceversa, olvida la comida y recuerda la campana, o no recuerda ninguna de las dos. Entonces, la memoria se convierte también en un dispositivo básico del aprendizaje porque gracias a ella es que nosotros podemos evocar la información que fue presentada previamente. ¿Ok? Entonces, la memoria se nos convierte también en un dispositivo básico del aprendizaje. ¿Qué pasaría también con otro de los dispositivos básicos del aprendizaje? Son la percepción. Es decir, que el perro pueda ver, que el perro pueda escuchar, que el perro pueda percibir los estímulos, verlos. Por lo tanto, nosotros siempre nos acostumbramos a mirar si la persona usa gafas, si la persona cuando bajamos un poco la voz nos sigue escuchando, si no hay dificultades en la audición, una hipoacusia, una baja audición. ¿Ok? Y el último dispositivo básico del aprendizaje es el relacionado con la motivación. Entonces, la motivación, en el caso del perro, la motivación, en el caso del perro, va a ser entendida como el estado ideal de aprendizaje. Es decir, si el perro está muy lleno, por más que yo le presente una campana, pues, o si el perro está muy hambriento, por más que yo le presente una campana, difícilmente se va a poder presentar esta asociación. Digamos, el perro está en estos momentos buscando saciar su estado organísmico inicial. En ese orden de ideas, la motivación, la disposición entonces para aprender que lo que me están presentando me interese, que yo tenga un gusto. Entonces, si nos ponemos en esa tarea, nosotros empezaríamos a pensar, bueno, si yo voy a hacer una actividad de psicoeducación, ¿yo cómo hago para que se motiven con mi actividad? Yo tendría que indicarles un poco los beneficios, el para qué la pueden utilizar, de qué les puede servir, ¿no? Mostrarle un poco las ventajas y ahí yo estaría cubriendo un poco los aspectos motivacionales. Entonces, si yo a ustedes les digo, ¿por qué es importante los dispositivos básicos del aprendizaje? Porque estos dispositivos nos ayudan a saber qué es lo que tengo yo que contemplar para que mi persona o la persona en la que estoy pensando educar, si puedo educar, pueda aprender. Entonces uno diría, muy bien, tengo contemplado la percepción. Si yo estoy trabajando con un adulto mayor, los adultos mayores normalmente tienen cataratas, problemas de visión, etc. ¿Estos problemas de visión están corregidos o son personas que no van a poder, digamos, participar de actividades visuales? Es decir, si yo estaba pensando en proyectar una película para trabajar con ellos y sensibilizarlos, pues quizás no sea la mejor herramienta de trabajo porque desde la percepción tendría un limitante, ¿vale? En ese sentido, todos nosotros podemos atravesar por distintos aspectos de los dispositivos básicos del aprendizaje. Podríamos entonces empezar a contemplar a nivel de atención cómo mantenemos la atención de las personas durante el proceso de psicoeducación. Normalmente, la interacción con otros es una buena fuente de mantenimiento de la atención. ¿Por qué? Porque en la interacción con otros nos enteramos de cómo el otro está percibiendo la tarea. Entonces, si tenemos preguntas que son disfrutables, por ejemplo, ¿para ti qué es el cáncer? Quizás no sea tan entretenido por cómo el cáncer te ha afectado a ti. A veces eso representa para los demás mirar otras maneras en las cuales nos han afectado el cáncer a cada uno de nosotros y no pasa por el orden de lo conceptual.
¿Por qué? Porque a veces lo conceptual se vuelve aburrido. Es decir, vamos a definir el cáncer y vamos a definir calidad de vida y vamos a definir, eso a veces se vuelve un poco aburrido. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer con eso. O sea, yo sé que es el cáncer. O sea, en esta sesión aprendí que es el cáncer. Aprendí que es la calidad de vida, pero no sé cómo tener calidad de vida en mi vida. Y es muy diferente. Por ende, la recomendación psicoeducativa que les haría a todos ustedes es en sus propuestas psicoeducativas que cada intervención, que la propuesta que ustedes están pensando de intervención, siempre tenga como punto de acento su paciente, no tanto lo teórico, no tanto qué quiero lograr, que el paciente reconozca qué es la psicoeducación, que cómo asistir correctamente, sino en términos prácticos de que le puede ser útil. Entonces, algo muy similar a decir de qué nos sirve saber dónde están los ríos y cómo se llaman los ríos, si no sabemos la importancia que tiene el agua para nosotros. Es algo que decía Rodolfo Ginás, por ejemplo. Entonces, si nosotros podemos, a través de la propuesta psicoeducativa, que los pacientes aprendan a resolver situaciones importantes de su vida, mucho mejor. ¿Por qué? Porque quieren aprender, o sea, quieren tener mejor calidad de vida. ¿Cómo lo hago? O sea, enséñame a cómo puedo tener mejor calidad de vida. Yo lo hago porque quiero tenerlo, quiero tenerlo. Entonces, se nos convierte un poco en ese término. Para nosotros, desde el ámbito académico, o sea, si yo fuera estudiante, ¿vale? Diría, es mucho más fácil para mí como estudiante pensar en propuestas psicoeducativas que vayan más al orden de lo conceptual. Entonces, voy a, no sé, uso de anticonceptivos. Entonces, mi propuesta psicoeducativa es el condón. El condón es un método anticonceptivo que me y hago una prueba de valoración donde si cumplo o no cumplo es si me responde o no me responde sobre qué es el condón y cómo se usa el condón, digamos, pues para hacer más un poco, ir más allá. Pero desde mi punto de vista, eso que acabamos de hacer no sería algo psicoeducativo, sería más bien psicoorientación. O sea, estoy dando información y estoy evaluando si esa información quedó o no quedó. Si estamos haciendo psicoeducación, deberíamos de empezar a pensar es en términos del uso que le vamos a dar, el cambio en la conducta de mi paciente. En, estaba en este estado y lo dejo en este estado. Y no en un estado conceptual, o sea, no en un estado de antes sabía y ahorita sabe más cosas que antes. No, es como vamos a pensar un poco más en términos de alcanzar eso que nos estamos proponiendo, alcanzar. Entonces, los dispositivos básicos del aprendizaje pues son un concepto importante para tener en cuenta y entender un poco eh, por dónde meternos un poco, por dónde empezar un poco, por dónde contemplar aspectos, porque no lo que necesita es herramientas. Herramientas. Entonces, los dispositivos básicos del aprendizaje son herramientas para nosotros importantes. Eh, Ahora, estábamos aquí en la presentación y entonces por eso es que decimos que que el trastorno de dificultades atencionales e hiperactividad tiene este conjunto de problemáticas asociadas. ¿Por qué? Porque una persona con TDAH normalmente también va a tener asociado problemas con los pares. ¿Por qué? Porque los pares, cuando observan a niños con dificultades atencionales, normalmente la percepción que tienen es que son niños entrometidos, o sea, son niños impulsivos, niños que no esperan el turno, personas que son metidas, que no respetan el límite, que te hablan como aquí encima de uno y que cucharean, es decir, interrumpen conversaciones ajenas, tú estás hablando de algo muy privado y se mete ahí a conversar de otra cosa, no necesariamente de la conversación que tienes. Entonces, hay problemas con pares, normalmente los aíslan, yo no quiero jugar con él, es demasiado brusco, brusca, porque son impulsivos. Lo otro también que encontramos en los problemas con pares es el asunto de que al estar aislados, al sentir ese estigma, digamos, por
no quiero jugar con él, no quiero jugar con ella, pues normalmente son sujetos que terminan con problemas de comportamiento agresivos o con trastornos de ansiedad, con depresión, consumo de sustancias psicoactivas, ¿vale? Entonces, digamos que las problemáticas es un poco pensarlo como una interrelación, de cómo la no atención, digamos, de una dificultad atencional puede desencadenar una depresión, que la no atención de una dificultad de hiperactividad puede desencadenar eh, una lesión. O sea, yo tendría mayor riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque no me fijo en los riesgos que encuentro. Realmente no es que esté así supremamente demostrado por qué los TDAH tienen tantos problemas con pares, pero lo que se piensa, la hipótesis que se piensa, es que hay esta impulsividad y esta hiperactividad les dificulta esperar el turno, escuchar instrucciones, se saltan entonces al otro y la relación con el otro se convierte en algo, pues relacionarme con otro implica escucharlo, atenderlo, esperar también mis pautas. Entonces, tenemos riesgo de problemas con pares por esa razón. En riesgo de lesiones, conducir, por ejemplo. Si yo tengo TDAH, pues la recomendación es no conducir. ¿Por qué? Porque hay demasiados estímulos. Si además hay celular de por medio, pues el riesgo de lesión es bastante alto. ¿Qué podemos nosotros hacer al respecto? Nosotros podemos o podríamos, si sabemos cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Ejemplo, voy a montar bicicleta. Si voy a montar bicicleta, tengo un sujeto con TDAH, la idea es que utilice casco, que utilice coderas, o sea, poner todas las protecciones posibles. ¿Por qué? Porque él va a tener más probabilidad de accidentarse que una persona que no tiene TDAH, porque va a ver el obstáculo, porque va a poder entonces prever un poco cuáles son las dificultades que se va a poder encontrar en el camino. Entonces, el riesgo de lesión, pues es algo que va a estar presente en un TDAH. Vamos a los que, compañeras que llegan con lesiones, con raspados, que se caen todo el tiempo, podríamos empezar a pensar que pueden tener dificultades atencionales o dificultades de hiperactividad. ¿Por qué? Por esa misma imposibilidad para quedarse quietos, donde no notan el riesgo y se lanzan, se tiran, brincan, se caen. Eh, ¿Vale? Pero también uno podría decir, bueno, pero vamos a descartar que existe una alteración del movimiento. Eso también puede pasar, que yo a nivel de la conducta motora, por esa conducta motora de pronto no tengo suficiente madurez del sistema motor, soy torpe, le digo como torpe. En términos de factores neuropsicológicos diríamos, hay debilidades cinéticas, es decir, la fluidez del movimiento, no soy tan fluido, soy más bien medio robotizado, enlentecido en el movimiento, me cuesta coordinar, cambiar de posición, ubicarme, o a nivel sinestésico, precisión motora. Tengo dificultades para ubicar mi cuerpo en el espacio, para simular en una pelota a mucha velocidad, calcular mi cuerpo, mi peso, la velocidad con la que viene, etc. Entonces, fíjense que todos estos aspectos, si bien yo puedo caerme por dificultades atencionales, también me puedo caer por dificultades motoras. Entonces, casi que en últimas lo que les estoy diciendo es, cuando tengan un error, o sea, este es el motivo de consulta, el niño se cae mucho, al niño se le pierden los cuadernos, al adulto llega tarde siempre al trabajo, olvida las tareas que tiene que realizar, tienen los errores. Ahora, ¿qué hay que hacer a continuación? Si vamos a hacer una propuesta psicoeducativa. Ese error se manifiesta por unas acciones particulares. ¿Qué funciones pueden estar implicadas en este error? ¿Qué acciones o qué aspectos de la conducta pueden estar implicados en este error? Y a partir de ahí, entonces, ustedes tendrían unos errores y unas posibles causas. Y entonces, la propuesta psicoeducativa sería eh, orientada hacia el mejoramiento de esas causas. Pero esas causas normalmente tienen una gran causa, que sería el diagnóstico. Entonces uno diría, ah, ok, este paciente tiene dificultad atencional. Entonces, por eso se están presentando todas estas
estos síntomas. Entonces, voy a intervenir un paciente con TDAH. ¿Qué me dice la literatura de qué funciona en los pacientes con TDAH? Tengo una historia clínica sobre mi paciente con TDAH, tengo una información sobre él y ahora con esa información, ¿qué puedo yo intervenir? ¿No? ¿Cómo lo puedo ajustar para intervenir? También se presenta ansiedad y depresión en pacientes con TDAH. En los pacientes con TDAH, ¿por qué se presenta ansiedad y depresión? Principalmente se debe a nivel de la exclusión social que se les da, en términos de que pues mantener una conversación, mantener una actividad conjunta se hace bastante complejo para un paciente con TDAH. Entonces, aquí digamos que a nivel de lo que habíamos hablado, de lo que habíamos conversado, en los trastornos oposicionistas desafiantes, pues normalmente se dan antes de los 8 años de edad, que se dan con la persona que normalmente los cuida. En el trastorno de conducta es lo que decíamos de causar daño de forma deliberada, quiero mentir, robar, ¿bien? Esta presentación yo se las envío al grupo para que la tengan. Normalmente lo que decimos de cómo intervenimos, qué hay que hacer en estas situaciones de trastornos de conducta, es vincular al padre, vincular a la familia, porque normalmente es difícil relacionarme con un hijo o hija que tiene un trastorno posicionista desafiante o un hijo que tiene problemas de comportamiento, que golpea, que lastima, que causa dolor de forma deliberada. Entonces, trabajar sobre la relación padre-hijo, porque la relación padre-hijo, eh, los padres representan la función de la norma en la mayoría, digamos, de los conceptos y las investigaciones. Digamos que los padres ausentes o cuando la norma no está presente, eh, casi siempre quien los representa son los padres. Ahora, por la forma contemporánea en la que estamos viviendo, muchas veces las madres, ya no los padres, son quien llevan esta batuta. Entonces aquí es fortalecer la relación de quien lleva la norma con el hijo. Si es el padre, pues el padre. Si es la madre, la madre. ¿Listo? No es que sea, no, profe, el papá murió y entonces, ¿cómo hago para fortalecer aquí la relación? Bueno, nosotros podemos hacer intervención con personas que ya no están presentes en términos de lo que significa para el niño esa persona, el lugar que ocupa en la vida de esta persona. Y eso digamos que es un acto más con la persona que está viva, con quien haríamos la intervención. Y sobre todo una orientación hacia cómo manejar, manejar al niño. Dentro de las distintas estrategias de manejo de conducta que existen está el tiempo fuera. Como se fue la luz, yo la verdad no sé si yo se las alcancé a mencionar o no. Voy a es como a mencionar cortamente, pero ustedes pueden buscar sobre el tiempo fuera. Digamos que eh, el tiempo fuera como tal se basa principalmente en respetar como dos normas. La primera norma es que las reglas de la casa, o sea, las reglas que se van a sostener, sean muy explícitas y claras para el niño. Es decir, si la norma de la casa es no le pegamos no pateamos, no damos patadas dentro de la casa, si el niño da la patada dentro de la casa, entonces viene el tiempo fuera. Inmediatamente. Es una acción que toma el padre o el representante del niño, el cuidador, donde apenas se rompe la norma, se actúa mediante el tiempo fuera. Y entonces, ¿qué se hace durante el tiempo fuera? Y es la segunda norma. Es que en relación a la edad del niño, se es el tiempo fuera. Entonces, si tengo 2 años, 2 minutos de tiempo fuera. Si tengo 3 años, 3 minutos. Y así sucesivamente. Y recordamos por qué se da el tiempo fuera. Entonces, decimos, recuerda que en esta casa no pateamos a nadie dentro de la casa. No damos patadas dentro de la casa y por esa razón te vas a quedar en tiempo fuera. Y lo ponemos aparte, aislado, donde lo podamos supervisar y que se cumplan 2 minutos si tiene 2 años o 5 minutos si tiene 5 años. Tiempo fuera. Si un niño se para y no se quiere quedar dentro del tiempo fuera, volvemos nuevamente a ubicarlo en tiempo fuera y recortamos la norma.
En esencia, ese es el mecanismo de acción. Hay todo un desarrollo teórico de formas de manejo, pero en esencia la técnica de manejo de conducta, el tiempo fuera, digamos que es una de las estrategias conductuales más efectivas en el manejo de niños con problemas de conducta. Entonces, algunos de ustedes han visto programas como la Super Niñera, no sé, digamos en Discovery Channel aparecen estas super niñeras que llegan a resolver problemáticas de niños con dificultades de conducta, problemas de conducta. Existen diferentes alternativas, entonces hay papás que te dicen, a mí no me funcionó la economía de fichas, es decir, que cuando el niño haga algo yo le doy una carita feliz o una carita triste y vamos acumulando caritas felices, caritas tristes y vamos monitoreando la evolución de... Pues cuando todas esas cosas no funcionan, muchas veces funciona el tiempo fuera. Si no funciona el tiempo fuera, que muchas veces ustedes dirán, profe, ¿qué podemos hacer si no funciona el tiempo fuera? Eh, Volveríamos nuevamente a revisar la literatura. ¿Qué otras alternativas de manejo conductual existen actualmente para el tratamiento de niños con problemáticas de comportamiento? A veces lo que sucede cuando no funciona es que no lo estamos haciendo bien. O sea, no está clara la norma, se pasa el tiempo fuera de manera abrupta. Es decir, yo puedo recordar, hey, recuerda que no pateamos en casa. Si vuelve a hacerlo, tiempo fuera. Bien. Bueno, el asunto es un poco que hay muchas estrategias de manejo de conductas. La idea es que ustedes revisen cuáles se ajustan, digamos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes con los que estén trabajando. Pero la recomendación en últimas es contar con herramientas. A veces uno dice, ¿qué hago? En ese ¿qué hago? Entonces, siempre vamos a buscar sobre intervención en la problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos intervenciones que ya no están funcionando. Necesitamos actualización. Normalmente con los adolescentes la terapia funciona muy bien, es decir, escuchar al adolescente, que el adolescente pueda apalabrar. Apalabrar quiere decir poner en palabras lo que está atravesando, viviendo, para que no tenga que pasar a la oposición, para no tener que pasar al robo, al delito, al suicidio, etcétera. Eh, pues digamos que la terapia es importante, digamos, de acompañar. Y también, pues, el reconocimiento en la familia, en los pares, en los profes, en el grupo de amigos, donde el niño, digamos, interactúa. Funciona muy bien también darle pistas o tips de cómo manejar el niño, cómo desenvolverse. Dentro de los estudios que hemos revisado en clase, hemos encontrado artículos que mencionan, por ejemplo, propuestas de drama, psicodrama, que a mí me han llamado poderosamente la atención porque es el niño que tiene dificultades para comportarse, ¿no? Empieza a hacer papeles en los cuales tiene que comportarse adecuadamente. Entonces, el niño quiere participar en ese papel tiene unas características de comportamiento, hay unas retroalimentaciones que se dan por parte del grupo de pares, donde el conjunto de pares todos están ayudándose mutuamente, o sea, no es solamente un niño con problemas de comportamiento, sino que son un conjunto de niños tanto con problemas de comportamiento como sin problemas de comportamiento, pero además se da unas sesiones de capacitación a los pares que se convierten como si fueran en padrinos de esos niños, como expertos en el manejo de conductas. Entonces, retroalimentan al niño, cuando el niño va a perder el control, le dicen, recuerda respirar, vamos a contar de 10 hacia atrás. Para algunos niños funciona así, para otros niños se lleva también diario. Los diarios, el autorregistro, el autorreporte, ha mostrado ser muy importante en la disminución de conductas de autolesión, es decir, pacientes que se cortan, que se causan lesiones autoinfligidas. Llevar un diario también ayuda, que se le diga al paciente, por ejemplo, antes de cortarte o cuando registra qué estabas pensando, registra por qué estás pensando en cortarte o en hacerte daño,
ante en qué momentos se presenta con mayor frecuencia. Es como si tuvieras un vigilante que está vigilando tus pensamientos, tus emociones. Entonces, tu diario se convierte como en esa forma de antes de hacerme daño, voy a escribir, voy a poner por escrito. Hay diferentes estrategias de manejo. Por eso lo que quiero como invitarlas es que se vuelvan expertos en la forma de intervención de sus problemáticas, es decir, que lean sobre el problema que han identificado, si la estrategia que dan, por ejemplo, yo elegí manejar comunicación en autistas, eso a nivel de literatura sí puede funcionar, y si sí puede funcionar, ¿de qué manera puedo intervenirla para mejorar significativamente en una sesión la conducta del lenguaje de una persona con autismo? Entonces, si bien aquí mencionan la medicación en el corto plazo, digamos que no sabemos muy bien el efecto negativo que tiene la medicación. Entonces, la recomendación siempre es que el manejo se dé de manera psicoterapéutica, es decir, psicoeducativa para el manejo de herramientas de manejo de la sintomatología, cómo reconocemos, qué hacemos cuando se presente una situación donde el niño tire todo no tire la mesa y la tire por allá, cómo manejamos esa situación, si nos quiere agredir, cómo manejamos esa situación, o sea, tratar de orientar al padre en términos de qué hacer, cómo contener, cómo manejar, y a su vez eh, a la persona que está recibiendo la atención. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la medicación lo que causa es que yo no puedo reconocer, no puedo saber cómo me estoy sintiendo. Es decir, si estamos haciendo proceso psicoterapéutico y le preguntas a un paciente cómo se siente, difícilmente puede saber muy bien cómo se está sintiendo, porque se siente en relación con el medicamento que está tomando. Se le dificulta como sentir el cuerpo, por decirlo así. Entonces, es muy importante como la intervención psicoterapéutica en estos casos. Como mencionábamos en los trastornos del aprendizaje y en todos los demás trastornos, un diagnóstico preciso, un diagnóstico temprano siempre nos va a dar una mejor probabilidad, un mejor pronóstico. En la ansiedad y la depresión, en el caso de la ansiedad, siempre vamos a tener un temor y una preocupación excesiva, que nos afecta, nos interfiere con lo que hacemos en nuestra vida en particular. Inclusive aquello que disfrutábamos, aquello en lo que, digamos, jugaba fútbol y ya ni siquiera allí estoy libre de la preocupación o del temor. Hablamos de ansiedad ante la separación, hablamos de ansiedad social, de ansiedad general. Cada uno de estos pues están relacionados, el de la separación con la calidad del vínculo muchas veces, con la relación con los otros miembros de la familia. La ansiedad social en relación con la mirada de otro, que otro me ve haciendo algo, conocer personas nuevas, digamos que me genera así mucha ansiedad, o sea, ir a una fiesta, por ejemplo. Eh, o ir a un salón de clases por primera vez me puede generar un desorden de ansiedad social. Ansiedad general, que creo que todo lo malo en el futuro me puede pasar a mí. O sea, no creo que haya algo bueno en mi vida, que todo va a ir decayendo. Entonces, en función de lo que yo considere que mi paciente tenga, pues si yo quiero abordar, o digamos, voy a hacer una propuesta psicoeducativa para la ansiedad general o no, voy a hacer una propuesta psicoeducativa para la ansiedad social. Van a tener, digamos, unos matices distintos en función de lo que encontramos en la literatura. A nivel de la depresión, es la tristeza y desesperanza, es básicamente sentirme que no valgo nada, que mis horarios de sueño, mi alimentación, mis hábitos en último cambien y pues la idea es que podamos descartar que nos está presentando por problemas en los medicamentos. Es decir, que un medicamento no explique, digamos, ese cambio de conducta a nivel alimentario o de sueño. Funciona en tanto en la depresión como en la ansiedad, funciona pues la terapia.
a veces la medicación, pero volvemos nuevamente a lo mismo. Es muy importante que nosotros, antes de pasar digamos que la medicación, eh, en personas pequeñas, o sea, decimos pequeñas no por estatura, sino en edad, y lo hablamos en términos de persona, es porque a veces creemos que los niños no son personas. Entonces me gustaría como recordarles que son personas pequeñas y que la medicación entonces tiene un efecto mucho más devastador en el caso de los niños que pues en adultos, digamos que ya eh, la intervención tiene mucho mayor efecto, la psicoorientación, perdón, la psicoeducación tiene mucho más impacto en aquellas actividades en las cuales nosotros sabemos que estamos estimulando. Es decir, digamos que algunos de ustedes creen que el oro viejo no aprende a hablar, tienen como esa mentalidad, como que pues ya en un adulto mayor pues démosle medicación porque ya para qué intervenir si ya es un adulto mayor. Lo que estamos diciendo es que la intervención funciona de manera distinta, obviamente hay un papel modulador de la edad. Es decir, el efecto beneficioso de una intervención depende del tiempo en el que se inicia la intervención, depende de la frecuencia con la que se realiza esa intervención. Entonces algunos dirán, profe, yo todavía no he definido si lo quiero hacer 2 veces por semana, 3 veces por semana, toda la semana. O una sola vez por semana. ¿De qué depende, digamos, la frecuencia de la intervención? Depende de lo que la literatura científica te dice y el problema que estás abordando. Normalmente en la medicina basada en la evidencia se encuentra que la rehabilitación, es decir, la intervención cuando hay una enfermedad o hay un traumatismo o una lesión a nivel cerebral, lo que se acostumbra es 2 sesiones por semana por lo menos por 6 meses. Eso puede que para ustedes digan, bueno, profe, eso me parece mucho, me parece poco. ¿Qué es importante? Siempre que nosotros sepamos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, mejor. Entonces, yo estoy decidiendo que las sesiones de psicoeducación, el plan terapéutico, el plan de intervención, va a tener o estará compuesto de una sesión psicológica individual, una sesión grupal donde tenemos un conjunto de pacientes que comparten una característica común y además tenemos una intervención con padres de familia, con los padres en particular, una sesión individual y sesiones de gimnasio y sesiones de arte y bueno. Pero lo más importante de eso es que tú sepas qué va a hacer en cada uno. Va a ir al gimnasio para trabajar qué. Ah, no, es que yo noto que la dificultad en la escritura se debe a que hay un tono muscular muy bajo a nivel del brazo izquierdo. Vamos a trabajar en el gimnasio el brazo izquierdo, el tono muscular. Ah, perfecto. Tengo claro qué es lo que voy a hacer y con qué frecuencia lo voy a hacer. Y nos podríamos entonces detener en cada aspecto que nosotros fuéramos a trabajar. Eh, bueno, entonces en ese orden de ideas, lo interesante de todo esto es que la rehabilitación funciona porque tenemos un cerebro que es maleable, plástico. Y eso funciona durante toda la vida. Ah, bueno, que no hay surgimiento de neuronas. Hay surgimiento de neuronas, surgen nuevas neuronas, cuando la tarea es exigente. Cuando a nivel cognitivo la tarea es exigente, hay surgimiento de neuronas. Entonces eso significa que yo puedo diseñar tareas exigentes adecuadas para la edad de mi paciente que lleven a fortalecer la función que estoy trabajando. Eh, ahora bien, la pregunta necesaria en este punto sería, ¿cuál es el pronóstico? Es decir, ¿mejorará? ¿Mejorará? Y al respecto, pues nosotros tenemos que ser muy realistas. O sea, nosotros no podemos dar falsas esperanzas. No podríamos decir, bueno, mira, con ir al gimnasio a hacer esto, y luego ir a esto, y luego ir a esto, más sesiones conmigo, eh, tu paciente él va a recuperar el habla, va a hablar perfectamente. Sería más adecuado indicar qué es lo que vamos a lograr y hasta dónde nosotros vamos a alcanzar. Es decir, vamos a trabajar en que reconozca estos fonemas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance porque el paciente mejore.
¿sí? Pero nosotros no podemos garantizar una mejoría al 100%. Eh, pero tampoco podemos menospreciar la capacidad de sanación que tiene el cuerpo humano. Es decir, pacientes que están en estado terminal, etapa 4 de cáncer y sanan completamente, donde la ciencia diría es imposible. Entonces, cómo nosotros nos aferramos a la vida o cómo nosotros nos aferramos a un plan de intervención y lo seguimos, pues eso tiene, digamos, unas implicaciones importantes. Entonces, en últimas, lo que les quiero decir es, planeen para lo peor y prepárense para lo mejor. O sea, si su paciente mejora completamente, genial, bacán, es muy bueno. Si su paciente mejora parcialmente, igual es también muy bueno. Si su paciente no mejora, entonces pregúntese qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que no tuvimos en cuenta. Porque de pronto la mejoría la estamos poniendo en unos indicadores que difícilmente el paciente va a poder alcanzar. Ejemplo, que el paciente con autismo empiece a sostener una conversación no monográfica, digamos, como un monólogo, sino que sea una conversación mucho más social. De pronto, ahí el alcance que me estoy poniendo es un poco difícil de cumplir. Más bien, entonces, que podríamos fijar que sí podamos monitorear y que no nos frustremos ni el paciente ni yo porque nos pusimos un objetivo, digamos, de intervención inalcanzable. ¿Vale? ¿De dónde sale si es inalcanzable o no? De la literatura científica. Entonces, mmm, siempre que tenemos niños pequeños, padres van a ser importantísimos dentro de toda la propuesta de intervención. Si yo tengo un niño menor de 6 años, si yo tengo incluso hasta los 9, 12 años, los padres son muy importantes dentro del proceso de intervención. Lo de las relaciones difíciles, lo que les mencionaba, tenemos situaciones en las que no sabemos realmente por qué no mejor, o sea, por qué se presenta esta dificultad con la relación con pares. Lo que se cree es que eh, esta impulsividad e hiperactividad pues hace que sean leídos como entrometidos, como que no saben esperar y entonces son agresivos, como que te contestan sin pensar mucho el efecto, digamos, de lo que van a decir. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, en ese caso, entre más temprano, mucho mejor. Prestar atención a cómo el niño se relaciona con sus pares. Nuevamente, tener en cuenta las personas que son significativas en la vida del niño. Ejemplo, un niño que estaba practicando un deporte, hablar con su profe, un profesor que es importante en la vida del niño, igualmente, padres, igualmente. Entonces, quienes tienen un rol importante son los que nos van a servir en lo que vamos a hacer como propuesta. Siempre es importante también que estemos actualizados, o sea, que sepamos que lo que estamos observando no solamente pasó en el contexto de escuela, sino que también está pasando en todos los demás contextos y cómo lo que nos damos cuenta que pasa en un contexto, por ejemplo, la escuela puede estar afectando el contexto personal, familiar o el contexto laboral en los ámbitos en los que nos estemos moviendo. Mm, el hecho de que el niño se relacione con otros también nos ayuda a nosotros a darnos cuenta del estado de dificultad atencional o hiperactividad que se esté presentando. El conversar con otros niños, con otros pares, también digamos que es un efecto beneficioso para nosotros porque podemos encontrar la regulación social del otro, es decir, el niño que le dice así no juego y ver el efecto que eso tiene en el niño para saber si se regula o no se regula. Eh, el juego de simbólico de roles, que es una de las actividades que hablábamos en la sesión anterior, no sé los que pudieron ver los videos, decíamos que el juego simbólico de roles es uno de las actividades que son rectoras del desarrollo del niño. Es decir, que un niño que no juega es un niño que muy probablemente vamos a esperar en un futuro problemáticas del desarrollo.
La actividad rectora lo que ayuda es a organizar el desarrollo en torno a esa actividad, es decir, que la actividad permite el desarrollo de funciones psicológicas. ¿Qué funciones psicológicas principalmente nos importan? El desarrollo de la función simbólica, es decir, el hecho de que yo pueda hacer de cuenta que esto no es un celular, sino que es una nave espacial. Esa es una función simbólica. El desarrollo del pensamiento, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, estamos en el plano del lenguaje oral y estamos intercambiando significados, símbolos. Entonces, yo, por ejemplo, digo, piensen en un gato y entonces a todos se les viene a la cabeza pues un gato, no necesariamente del mismo color, pero por lo menos sí con unas características esenciales. Por lo tanto, la función simbólica pues nos permite a nosotros el desarrollo del pensamiento abstracto. Eso significa entonces que, por ejemplo, cuando yo escribo un 4, eso tiene una connotación simbólica de que hay 4 elementos, pero realmente pues en el 4 no hay esos 4 elementos, o sea, no están ahí, no hemos contado 4 cosas, pero cuando vemos 4 pensamos en que hay 4 elementos. O si una persona dice, te voy a dar 4 características de, pues yo voy a esperar que la persona me enumere 4 cosas, 4 elementos. La función simbólica en últimas se desarrolla en el juego simbólico cuando el niño empieza a intercambiar una cosa y la hace ver como si fuera otra cosa, a sustituir las cosas materiales por cosas simbólicas. Entonces, el desarrollo simbólico de roles, el juego simbólico de roles, pues desarrolla también esta función simbólica en el sentido de que yo me represento, entonces me pongo, no sé, objetos de médico, una bata y tal, y entonces soy el médico y entonces desde ese lugar de médico voy a relacionarme con otros participantes que pueden ser mis pacientes. Entonces otro niño se pone ropita, bueno, ropa y entonces dice que le duele el estómago y entonces yo como médico me ocupo mi papel, mi rol y voy y le escucho su estómago y le mando medicinas o lo que sea. Es decir que en el juego simbólico de roles, en la función simbólica, nosotros podemos prever, podemos simular, podemos anticipar lo que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana. Es decir, que el juego nos prepara a nosotros para lo que va a ser nuestra vida en un futuro. Entonces, el juego simbólico de roles pues también nos ayuda al mantenimiento de una regla social, un rol social. O sea, que yo me reconozca como alguien importante dentro de mi sociedad. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, si yo soy el médico, se espera del médico que haga ciertas cosas y que deje de hacer otras. O sea, yo no puedo quejarme. O sea, yo como médico, yo no puedo decir, me duele la barriga. No tendría sentido en el contexto de el juego. El otro amigo o amiga me va a decir, oye, pero tú eres el médico. Yo soy el enfermo, yo soy el que me quejo. Entonces, en últimas, el juego simbólico de roles pues permite el mantenimiento de un rol y una actividad. Entonces, si yo quiero trabajar, yo quiero desarrollar la atención de un niño, podríamos proponer actividades de juego simbólico de roles, donde se mantiene un rol durante un periodo de tiempo. Entonces, vamos cambiando de roles en función de los periodos atencionales del niño. Es decir, hay niños que se aburren rápidamente en un rol y entonces podríamos sustituir el rol. Entonces, ahora tú vas a ser el villano y ahorita tú vas a ser el héroe y nos vamos a ir pasando, intercambiando hasta que los periodos atencionales, es decir, el mantenimiento del rol se mantenga por más tiempo. Entonces, el juego simbólico de roles pues permite el desarrollo de la función simbólica, permite entonces el control voluntario de la actividad, es decir, que yo voluntariamente digo, soy el médico y puedo monitorear mi conducta. Puedo decir, esto está apropiado para el médico, esto que voy a decir, sí, no, y entonces en función de lo que me diga el otro, yo ajustar mi conducta. Entonces, si el otro me dice, ay, 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 me duele el brazo, pues yo ajusto mi conducta para actuar en consecuencia. En ese sentido, estamos trabajando sobre el compartir atención, el de estar prestando la atención, el respetar turnos, ¿vale?
Entonces, el juego simbólico de roles pues, es una muy buena actividad para eh, el desarrollo de esta función simbólica. Ahora bien, una vez que nosotros decimos, por ejemplo, se nos convierte en una propuesta psicoeducativa el juego simbólico de roles, sí, pero entonces no es jugar por jugar, ¿no? O sea, no es vamos a contratar entonces recreacionistas, o sea, contratemos gente que juegue con los niños, no, es jugar con una intencionalidad. Entonces, en esa intencionalidad, ¿qué es lo que estamos buscando? Que se desarrolle una función simbólica, un control voluntario de la actividad y que el lenguaje empiece a regular la actividad. Entonces, si un niño dice, ay, 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 me duele la cabeza, pues vamos a intervenir en el juego para que el rol que le compete actuar lo haga. Si estamos jugando policías y ladrones, el policía, ¿qué se espera del policía? ¿Qué se espera del bombero? ¿Qué se espera del médico? Y podríamos simular distintas situaciones sociales en las cuales tenemos esta conveniencia. Algunos de ustedes dirán, profe, pues podríamos simular el aula de clase. Entonces, el niño que tiene problemas de comportamiento, dificultades atencionales, hace de profesor. Y los demás niños, pues hacen como si fueran ese niño que tiene problemas de atención y otros hacen diferentes roles dentro del aula de clase. Para que efectivamente podamos empezar a entender un poco el lugar en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Y cuál es mi papel entonces como adulto o como psicólogo dentro de ese espacio de juego, dentro de esa interacción? Es la asignación de roles, la asignación deliberada de esos roles, el ayudar a un niño a que se ubique en el rol que le corresponde, el retroalimentar en el hecho de decir, muy bien, te acaban de decir que le duele la cabeza, Juanito, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Y le podemos preguntar a los demás. A mí se me ocurre que podríamos, por ejemplo, y entonces vienen la línea de distintas actividades que podríamos nosotros organizar. Entonces, hacer participar es, digamos, lo que estamos mencionando. Y la capacitación en términos de cómo manejamos a estos niños. Entonces, eh, el hecho de que nosotros entrenemos en habilidades sociales no ha sido eficaz. Pero, es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Que si nosotros vamos como que, bueno, en esta situación deberíamos de hacer esto, 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 que es que cuando un niño grita, entonces tú deberías de hacer esto, esto, esto. Eso no ha resultado ser efectivo, pero sí ha resultado ser efectivo cuando vinculamos, hacemos, ejemplo, retiros, o sea, nos vamos a ir todo un día a un lugar aparte o un espacio aparte en donde los niños practican situaciones sociales diferentes. Es decir, la práctica es la que hace al maestro, en últimas. No es tanto la teoría, no es tanto decirles a los niños, miren, en esta situación ustedes deberían de haber respondido así, 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 así. Sino que es, bueno, vamos a tener diferentes situaciones sociales y cada uno va a ocupar un rol dentro de esa situación y vamos a retroalimentarnos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te sentiste cuando él te gritó? Y vamos a hablar sobre eso. Y entonces, ¿cómo te hubiera gustado que te hubieran respondido? Y así sucesivamente. Vamos a ir simulando, practicando, y eso es, digamos, que lo que ha mostrado ser mucho más efectivo. Interacción entre pares. O sea, el asunto aquí es la práctica con pares, es la que ha ayudado significativamente al mejoramiento de las relaciones con otros. Los riesgos de lesiones, pues ya le hemos hablado un poco respecto a esto. Eh, Todo lo que nos pone en riesgo, pues lo vamos a disminuir. Un poco control de riesgos como haría cualquier padre responsable. O sea, los que son padres o tíos, etcétera, me entenderán un poco, que llegan y empiezan a mirar zonas de riesgo donde el niño se pueda golpear, lastimar, lo eliminan, lo disminuyen, y una vez ahí, entonces, eso es básicamente como la labor un poco del psicólogo educativo, ayudarle a la persona a disminuir el riesgo de cualquier lesión, identificando entonces potenciales riesgos. Mm, Aquí están los diagnósticos, o sea, según el DSM-5, entonces, cuando tenemos falta de atención, debería de presentarse entonces 6 o más síntomas hasta los 16 o 5 o más de los 17 en adelante. Entonces, 6
o más antes de 16, 5 o más de 17 en adelante. Y presentarse durante al menos 6 meses y ser inapropiado para el nivel de desarrollo de la persona. Entonces aquí, recordar siempre, en relación a, yo he visto un conjunto de niños de la edad del paciente, los he observado, y en función de eso voy a evaluar entonces si eso es acorde o no es acorde con presentar un problema de atención. Entonces, dentro de las dificultades atencionales tendríamos no lograr prestar atención al detalle, es decir, cometer errores por descuido literal. En las actividades en las que él se desenvuelve, tener problemas para mantener atención en tareas o actividades recreativas, es decir, un niño que está jugando Play 2 horas seguidas y no tiene errores dentro del juego, no hay cambio de juegos, etcétera, pues no pensaríamos en una dificultad atencional. A menudo pareciera que no escucha cuando se le habla. O sea, yo les estoy hablando a ustedes y pues digamos que eh, uno si los pudiera ver, pues diría, bueno, me están prestando atención. Una persona que no, pues estaría un poco en otro cuento, estaría mirando por otro lado, estaría distraído. A menudo no cumple instrucciones y no logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo. Pierde la concentración, se desvía, entonces empieza una tarea y no la termina, seguramente por estas mismas dificultades de concentración. A menudo tiene problemas por organizar tareas y actividades, es decir, no sabe qué va primero, qué va después y por dónde empezar principalmente. A menudo evita tareas que requieren un esfuerzo mental durante un periodo prolongado. Todas las actividades escolares, digamos, tienen esa característica. Entonces, actividades en las cuales ustedes tengan que identificar la idea principal de un texto, eh, escuchar con atención, por ejemplo, un conjunto de hacer mapas conceptuales, resúmenes, actividades donde ustedes tienen que traer la información y manipularla. Voy a tratar de evitarlas, olvidarlas, evadirlas, etc. A menudo perdemos cosas que son necesarias, o sea, tenemos que escribir y no tenemos con qué escribir, olvidamos, teníamos que reunirnos con el computador y se nos quedó el computador, etc. Eh, a menudo se distrae con facilidad, a menudo se olvida las cosas durante las actividades diarias. En la hiperactividad, eso que acabamos de hablar para atención. En hiperactividad e impulsividad es lo mismo, solo que ya los síntomas se volcan sobre la hiperactividad e impulsividad, es decir, a nivel conductual. Eh, si bien hay algunos aspectos cognitivos, pero principalmente son más de orden conductual. Entonces lo mismo, 16 años, 6 o más, 17 años, 5 o más, durante al menos 6 meses y ser inapropiados para el desarrollo. Se mueve nerviosamente o el golpecito con la mano, el pie o se retuerce en el asiento. O sea, como no me puedo quedar quieto, algo estoy moviendo, alguna parte del cuerpo estoy moviendo. A menudo deja su asiento en situaciones en las que uno esperaría que se quede sentado. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. Es como no poderse quedar quieticos, se acuestan, se paran, se mueven, caminan, se sientan. A menudo se mueven, a menudo no pueden jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila. O sea, todos los juegos en los que ellos se van a ver involucrados tienen que ser juegos en los que haya brusquedad, donde haya exceso de movimiento. Entonces, por ejemplo, tierra, fuego, ¿no? Que a veces dicen tierra, entonces se hacen en donde está la tierra, cielo, donde está el cielo. Entonces, tierra, cielo, cielo, tierra, ese tipo de cosas. Se les dificulta mucho realizarlas adecuadamente. Se encuentra en movimiento como si lo impulsara un motor. Habla de manera excesiva, como verborreica, no puede quedarse en silencio. A menudo suelta una respuesta antes de que se termine la pregunta. Entonces son personas que son leídas un poco como impulsivas, entrometidas. A menudo les cuesta esperar su turno. A menudo interrumpe a otros o se entromete en conversaciones o juegos. No espera como su turno. Además debe cumplir las siguientes condiciones. Varios de los síntomas de falta de atención y hiperactividad se presentaron antes de los 12 años de edad. Varios de los síntomas se presentan en 2 o más contextos.
Hay indicios claros de que los síntomas interfieren con el funcionamiento o reducen su calidad. Los síntomas no tienen una explicación mejor asociada a otro trastorno. Y los síntomas no ocurren solo durante el curso de episodios de esquizofrenia o psicóticos o consumo de sustancias psicoactivas. Basándonos en esos elementos, entonces podríamos tener tres posibles situaciones. Situación donde tenemos una presentación combinada, que sería que se presentaría un TDAH, una dificultad atencional con hiperactividad, o presentación de predominio de falta de atención, que sería solo el TDA, o el TDH, que sería una predominancia de hiperactividad e impulsividad. Eh, bueno, esto es de donde se sacó. El tratamiento, digamos, de los TDAH, tenemos apoyos interdisciplinarios. ¿Por qué interdisciplinarios? Porque normalmente el TDAH es un trastorno muy prevalente, o sea, muchos de los niños pueden sufrir dificultades de atención, o sea, una cultura que privilegia la quietud, una cultura que privilegia eh, el silencio, pues todo aquello que lo perturba, todo aquello que se salga de la norma, pues va a ser tildado de dificultad atencional o de hiperactividad. Entonces, es muy importante que nosotros ahí actuemos con mucha eh, atención y cuidado, porque necesitaríamos entonces decir, observemos a estos niños después del recreo. O sea, si yo estoy creyendo que tiene dificultades de atención y hiperactividad, miremoslo después del recreo, o sea, después de haber corrido, después de haber gastado energía y miremos nuevamente a ver si se presenta la dificultad atencional. ¿Por qué? Porque a veces esta inquietud motora es un exceso de movimiento, una necesidad de movimiento que se necesita y que una vez desfogada vuelve la quietud motora. Entonces, observar después de recreo, después de actividad física, ayuda mucho a afinar un poco el diagnóstico, saber si efectivamente hay o no hay hiperactividad. O sea, yo puedo ver un niño que no se puede quedar quieto, que se mueva, que se sienta, que se mueva, pero pongámoslo a jugar, a correr, que siga las instrucciones, miramos en una actividad lúdica cómo se comporta, luego los vamos a observar en el aula de clase, una vez ha desgastado un poco su energía sudada. Eh, entonces, el apoyo interdisciplinario, pues es una de las primeras acciones que nosotros vamos a tomar. El apoyo interdisciplinario implica entonces la acción de el profesor. Normalmente esto sucede antes de los 12 años, está el sujeto en colegio. Eh, entonces, profesor, enseñanza, toda esa parte, digamos, como tal. Normalmente puede aparecer el médico general o el psiquiatra o el pediatra como, como recurso, digamos, también de intervención. Está el terapeuta ocupacional también que ayuda un poco en el manejo del comportamiento del niño con actividades, digamos, de atención y de control motor. Mm, la medicación, pues normalmente se utiliza también en el manejo, pero casi siempre se utiliza terapia conductual, donde se incluye capacitación a padres, es básicamente lo que se utiliza. ¿Por qué la terapia conductual, digamos, se utiliza mucho? Porque a los padres les da habilidades como para que puedan ayudar al hijo. También ha mostrado ser eficaz en niños con TDAH, sobre todo en niños pequeños. Es decir, que entre líneas nos están diciendo que entre más temprano el diagnóstico, es decir, entre más temprano nosotros detectemos un posible diagnóstico, pues mejor pronóstico se tiene, entre más temprano empecemos la intervención mejor. Los niños pequeños tienen mucho más efecto secundario por medicamento que los más grandes. Y no sabemos realmente el efecto a largo plazo de los medicamentos en TDAH. Entonces la recomendación siempre es pues una intervención desde el enfoque que nosotros estemos, o sea, digamos que los que son psicoanalistas o los que son humanistas, pues pueden utilizar sus intervenciones desde sus enfoques y abordar desde allí. Digamos que el cognitivo conductual, pues más porque se ha interesado en mostrar efectividad, pero no significa que sean los únicos que pueden ayudar a un niño con dificultades de atención y hiperactividad a centrarse y a organizar su actividad. Eh,
puedan funcionar. Por ejemplo, intervenciones desde el psicoanálisis en TDAH. Si la hipótesis es que no hay una norma clara o estipulada, entonces el niño puede empezar a participar en actividades regladas con mayor regularidad. Ejemplo, eh, clases de defensa personal, donde quien va a representar la norma pues va a ser el sensei, pues el, el que enseña a dar puños y patadas, pero también que hay unos momentos para dar puños y patadas y que para entrar al dojo se tiene que hacer una inclinación, se tiene que pedir permiso y lo mismo para salir. Entonces, si bien no hay una norma clara en la casa, pues por lo menos hay unas normas muy, muy claras y muy explícitas en el dojo. Entonces, esa familiaridad con normas explícitas en el dojo contribuye al control motor, al control de la hiperactividad y de la atención en niños que puedan tener problemas de atención e hiperactividad. Y entonces, como última estrategia sería el medicamento, sobre todo en niños pequeños. ¿Por qué? Porque en niños pequeños ha mostrado muchos más efectos secundarios. Eh, entonces, si tenemos niños mayores estamos hablando de más de 6 años de edad, eh, tendríamos que pensar en términos de que no sea el último recurso la medicación. Eh, Aquí digamos que hay unos alternativas, digamos, de intervenciones. Está el programa de crianza positiva. El programa de crianza positiva o triple P, ustedes lo pueden encontrar en internet, pero principalmente se fundamenta en el trabajo con los padres, darles herramientas donde los padres aprenden a retroalimentar positivamente a sus hijos, es decir, que las conductas que queremos observar son las que se premian y las conductas que no queremos observar prácticamente se omiten. Se hace mucho énfasis sobre el modelamiento de la conducta, es decir, es el padre quien ayuda al niño a orientar su atención, es el padre quien, eh, como si están leyendo algo, están viendo algo, le va a focalizar la atención, o sea, le va a decir sobre qué aspecto fijar su atención, sobre qué punto concentrarse. Entonces, el crianza positiva, los años increíbles, el de interacción padre-hijo y el programa de crianza New Forest, pues son programas que típicamente se han pensado para el manejo de niños con TDAH. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, profe, pues a mí me interesa el TDAH, pueden consultar estos programas, cualquiera de ellos. Y digamos que pensar en, bueno, cómo, si fuéramos a hacer una intervención, cómo la podríamos realizar. Porque finalmente lo que queremos, en últimas, es que ustedes eh, aprendan un poco cómo intervenir, ¿no? Cómo intervenir y que puedan socializar los compañeros, puedan decirle, pues, profe, yo tomé este problema y frente a este problema me fijé este objetivo de intervención y para alcanzar ese objetivo de intervención voy a hacer esta actividad. ¿Esta actividad por qué? Porque he leído estos artículos y estos artículos señalan que esta intervención en particular es lo que más funciona para los niños con TDA, tratando de ser lo más específicos posibles. Eh, ¿Para qué? Para que sus compañeros sepan entonces, bueno, voy a utilizar entonces tiempo fuera y que sepamos cómo hacer el tiempo fuera, si es lo que vamos a decir que vamos a utilizar. O no, vamos a utilizar reforzamientos positivos en los padres. Entonces, ¿cómo vas a dar esos reforzamientos positivos? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer segundo? ¿Qué hay que hacer? ¿Vale? Lo más específico posible. Entonces, todos estos elementos tienen en común que se utiliza mucho la terapia conductual como para saber herramientas de manejo por parte de los padres. O sea, un niño que tiene problemas de conducta, como una hiperactividad, entonces yo cómo la puedo controlar como papá, cómo la puedo manejar. El manejo de conducta en aula, también los maestros muchas veces no saben cómo tratar con niños con TDAH. Entonces no basta solamente con que, digamos, vaya, lea, ¿no?
Yo estoy haciendo la práctica en el hogar infantil Santiaguitos y tengo un niño con autismo, entonces yo no podría enviarle o dar mi retroalimentación a las personas que están allí como pues vayan y lean, sino que yo voy a seleccionar un poco, a filtrar un poco eh, qué es lo que puedo darle como herramientas, que sienta que lo puede manejar, ¿no? Que puede hacer algo al respecto, que puede hacer para que el niño se sienta incluido. Si eso es lo que quiero trabajar, la inclusión del niño con autismo dentro del grupo de pares. ¿Cómo doy herramientas al profesor para que sepa manejarlo, para que sepa incluirlo? Las intervenciones también centradas en la conducta, es decir, que vamos a, como les decía, un poco capacitar, educar a los niños para que sepan manejar esas conductas. Eso lo podemos hacer a través de simulaciones, donde interactuamos en distintas situaciones. En esta situación donde la situación es que Juan le pegó un puño a María. ¿Cómo lo manejamos como pares? ¿Cómo lo manejamos como profes? Así como padres. Estas son situaciones hipotéticas donde modulamos. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo corregirías? ¿Qué le dirías? Y lo retroalimentamos, retroalimentamos, retroalimentamos. Capacitación en habilidades organizativas, porque normalmente los niños con TDAH no saben qué va primero y qué va después. Entonces, el tiempo se les va. Tienen muchas actividades, muchas tareas. Por ejemplo, un adulto con TDAH eh, pues va a tener un bajo desempeño como profesional porque no saben qué focalizar su atención, a menos que su actividad laboral privilegie tener dificultad atencional. Ejemplo, los creativos, o sea, las actividades creativas donde hay que proponer ideas, donde hay que hacer lluvia de ideas, pues les favorece mucho a personas con dificultades atencionales, porque salen de una idea para otra rápidamente. Pero trabajos donde no se privilegia eso y el error, digamos, que se castiga con fuerza, pues habría que trabajar sobre cómo nos organizamos, habilidades de organización, que ha funcionado mucho en habilidades organizativas. En estos momentos hay muchas aplicaciones que ayudan a organizar el tiempo, pero también es importante, por ejemplo, hay métodos, ustedes entonces pueden empezar a buscar métodos de habilidades organizativas, si eso es lo que quieren también formar con sus pacientes. Y de paso también les puede servir a ustedes. Entonces hay métodos donde en una hoja ustedes priorizan o ponen 4 categorías: lo importante, lo urgente. Bueno, ¿y cómo diferenciamos lo importante de lo urgente? ¿Qué características tiene? O mi hora, el tiempo, mi hora 60 minutos, esos 60 minutos, ¿cómo los voy a organizar? Entonces, A van a ser las cosas que no dan espera. B, las cosas que tengo que hacer, pero que me pueden dar espera. Y C, las cosas que me gustaría hacer, pero que si no las hago no pasa nada. Y organizo entonces mi lista de cosas que tengo que hacer por A, por B y por C. Y a partir de ahí entonces digo, bueno, en estos 60 minutos, ¿qué voy a hacer de A? ¿Qué voy a hacer de B? ¿Y qué voy a hacer de C? O me doy cuenta que entonces, pues no voy a hacer nada de C, sino que voy a hacer puro A y B. Se me va a descargar. Bueno, en los estimulantes y no estimulantes, pues realmente esto es más como para que nosotros sepamos que respecto a la medicación hay efectos sobre la conducta. Por lo tanto, saber qué medicación se está tomando, pues nos sirve a nosotros un poco para saber cómo se da la interacción entre el organismo, o sea, nuestro paciente, y la medicación que está tomando. Consejos que podríamos utilizar para los padres están relacionados con crear una rutina. Las rutinas ayudan a tener unos límites, a saber qué voy a hacer primero y qué voy a hacer después. Por ejemplo, antes de ver televisión, ¿qué tengo que haber hecho? Me ayuda que si ya estoy viendo televisión digo, uy, ¿qué me faltó por hacer? Porque me salté una rutina,
una parte de la rutina. La organización, por lo tanto, es importante. Todas las distracciones, y eso va para nosotros también, si vamos a atender a un niño con dificultad atencional, pues eliminar, preparar el ambiente para la evaluación. En el caso de los padres, si tenemos televisor en todas partes, pues entonces restringir el uso del televisor o el número de televisores en casa, celulares, etcétera. Cuando nosotros le decimos al niño o a un niño con dificultad atencional, ¿qué quieres hacer? Opción A, vamos a crepes. Opción B, vamos al parque. Opción C, opción D. Tenemos tantas alternativas que difícilmente el niño va a poder cumplir. Entonces, restringir las alternativas es mejor. Es decir, nosotros elegimos las dos alternativas importantes y que él elige entre las dos, no más de dos. O es esta o es esta. Entonces, si estamos explicando cómo sumar, cómo restar, cómo leer, cómo lo que sea, lo mismo. No muchas ideas, sino